Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la Catedral de Granada, mecenas de Juan de Sevilla. Nuestro gran pintor de la escuela barroca granadina tuvo un gran mecenas, como digo en el título, que fue esta catedral, su cabildo, que eran los canónigos y el deán, que estaban organizando en gran medida lo que eran las obras, unas obras que contaban con ese gran patrocinio real, porque se trataba de hacer una catedral que iba a ser la de los enterramientos reales. Lo que vemos ahora en el Escorial fue una decisión que toma Felipe II, pero en la primeramente de Carlos V estaban allí enterrados sus abuelos, que eran Isabel y Fernando, y un tío suyo, y luego también iban a ser enterrados allí sus padres, que era Felipe y era Juana. Entonces en su mente estaban en hacer una gran catedral, y el hacer una gran catedral también conllevaba el hacer una inversión espléndida en obras de pintura y en obras de arte. Pero antes de meternos con todo lo que fue esta historia de la catedral, vamos a continuar por nuestro recorrido que está gustando tanto y a tanta gente, que es el recorrido por Fuenteventura. Nos habíamos quedado en el norte, yendo de Cotillo hacia Corralejo, viendo todo lo que, contemplando y comentando, todo era lo que son esas grandes zonas de los volcanes. A ver, esta parte de Corralejo es la parte más, por lo que he podido apreciar, como dijéramos, la parte más urbanizada de todo lo que es Leista, porque está enfrente, la parte de Corralejo está enfrente de Lanzarote, entonces está a tan solo 20 minutos en ferry, que es prácticamente la gente que va a Lanzarote, pues muchos cogen un ferry y se van a Fuerteventura, y los que están en Corralejo también se van a Lanzarote para continuar la excursión. Así que es una zona ya más visitada. Pero sobre todo la gente que está también en Fuerteventura, que en Fuerteventura hay dunas, pero no hay espectaculares, viene a ver las dunas de Corralejo, que es sin duda uno de los mayores atractivos que tiene el pueblo de Corralejo. Es un paisaje cautivador, ese magnetismo que tiene el desierto, con esos colores tan amarillos, con ese fondo, claro, ese contraste que tienes con el fondo del mar, esas dunas que son en ciertos puntos son elevadas. Nos recuerda a la idea que nosotros tenemos de un desierto de Lores de Arabia. Las dunas de Corralejo es un campo de dunas finas, luego hablaré de un poco de la geología, que son de origen marino y vienen de la disgregación y de la pulverización y de la erosión de organismos marinos como las conchas de los moluscos, que el mar va depositando, las corrientes, mejor el mar es en general, las corrientes van depositando en la costa norte de Fuerteventura, y que se sientan sobre coladas basálticas que son muy duras. Las coladas basálticas es lo que las fajanas estas que hemos visto cuando recorríamos La Palma, pues son las coladas basálticas, son esas partes de la lava que se han metido dentro del mar. Como os digo, son paralelas a la costa a lo largo de aproximadamente unos 8 kilómetros. Da la impresión a veces de que es más. Son 2.600 hectáreas, aquello es interminable.
tienen lo que es el parque tiene 10 kilómetros de largo, y para que os hagáis una idea de ancho tiene como 2 kilómetros y medio de ancho, y tiene relieves pues que las montañas van subiendo, algunas pues como hasta 50 metros. Hay que tomar la carretera que va de Puerto del Rosario a Corralejo por una fina línea metida entre la arena, que muchas veces está invadida por el viento que invade la arena, y tienen que pasar, para limpiarse tienen que pasar como cuando pasan los quitanieves para quitar la nieve, pues tienen que pasar una especie de palas para quitar la arena. Prácticamente en todo el recorrido es un sitio para estacionar el coche, para ver las dunas y para bañarse en playas de arena blanca y de aguas cristalinas. De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa: si la gente va allí, llevaros agua, llevaros todo, porque no hay nada, no hay ni un bar, ni un bar, ni una malatasca, ni un grifo, ni una ducha, no hay nada, es todo salvaje. Claro, allí no pueden meterse a un parque tan natural, no pueden meterse a hacer cosas. Es una reserva de la biosfera desde el año 2009, y luego también, perdonad si os bañáis, andar con cuidado porque hay corrientes, O sea, eso está a mar abierto, eso no estamos hablando que es una bromita de una playa, no, eso está a mar abierto. Allí las corrientes pueden ser grandes y pueden ser muy grandes, y no todas las zonas están vigiladas. Hay cantidad de aves marinas, hay alcaravanes, hay cuervos, hay gaviotas, patiamarillas, aguilillas, abutardas, corredores saharianos, zarapitos tiradores, vuelvepiedras. También hay alguna que otra ardilla, pero se ven menos. Hay conejos, hay erizos. La flora es una flora que es las plantas estas xerófila, que son las que se adaptan a las dunas y a la arena. Y también hay algunas plantitas como el cebollín estrellado de Hable, unos garbancillos, la pata de conejo, la ovilla de mar, la higuerilla, las aulagas. Son plantas que están todas dentro de lo que son las plantas, no sé cómo decirlo, pero las plantas rastreras, o sea, las plantas que están muy a ras del suelo, muy bajas. Y también es una zona donde la arena se mueve y llegas a la parte basáltica, donde a veces se pueden encontrar hasta fósiles que tienen miles de años. Hay varias playas, yo les voy a citar, no voy a entrar en todas porque iba viendo los letreros. La playa del Bajo Negro, la playa del Burro, la playa del Médano, la playa del Moro, la playa del Viejo, la playa de los Martos, la playa del Dormidero. Y desde todas ellas y desde todo lo que es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, estamos viendo ya lo que es la isla de Lobos, con el que también forma, no sé si el parque es conjunto, pero la isla de Lobos también es un parque natural que acompaña o acompañaría a lo que sería una visita que hiciéramos a esta zona. Como os digo, es un campo de dunas móviles que cubren unas dunas fósiles que sean del Pleistoceno superior, y en varias zonas de la costa también se pueden apreciar playas fósiles donde aparecen también, como os he dicho, la zona de fósiles. Y luego todo lo demás pues son depósitos que el viento ha ido llevando hacia la tierra, de arenas blancas sueltas y de granulometría, o sea, de grano muy muy fino, entre 0,5 y 0,1 milímetros. Es una arena suavísima, y forman son como bolitas redondas, pero muy 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 pequeñas. Vamos, lo que es la arena, no voy a entrar ahora aquí a descubriros la arena a estas alturas de vuestros conocimientos. El complejo dunar de Corralejo se mantiene gracias al equilibrio dinámico existente entre las áreas de aporte de arena y las de salida, con una zona intermedia de acumulación
o sedimentación, en donde el depósito de arena es mayor y se forman las grandes dunas. Y a juzgar por la disposición de las dunas y otras estructuras sedimentarias, la dirección dominante de los vientos es de componente norte y noroeste, localizándose entonces las áreas de entrada de la arena en la zona norte del Jable, en la playa de la Barrera y en la punta de las Civas, aunque también se producen aportes a todo lo que es lo largo de la costa oriental. Y la salida se produce por la zona meridional, que es donde estaría por el límite sur-suroeste, donde se acabarían las dunas, donde ya no avanzan más. Las dunas adquieren morfologías diversas, destacando las tipo Barján, que es como se denominan, a veces con formas coalescentes que complican su morfología, pero apareciendo también pues como simples montículos de arena, pues como lomas o con formas alomadas. Y en la parte superior es frecuente el desarrollo de crestitas, ¿no? que es lo que nos hace casi como que se las hubieran puesto allí como una máquina. Las dimensiones de las dunas oscilan entre los 8 y los 12 metros de altura y de 100 a 200 metros de longitud en el lado tenido a barlovento y entre ángulos de 30 a 50 grados en lo que es la cara de sotavento. Hay que destacar también que parte de esta arena más antigua y compacta es a menudo vuelta a mover por el viento y depositada no muy lejos como arena seca. Esto indica una proporción cuantitativa importante de los depósitos actuales que tienen como área la fuente de los depósitos de las formaciones dunares anteriores. A ver si me sé explicar un poco mejor, porque os estoy dando una explicación muy técnica. Las mareas, las corrientes, traen la arena a la orilla. El viento empuja la arena hacia el interior. Esa arena viene otra vez el viento y se coloca por encima de esa arena, y así sucesivamente hasta que coge una altura que suelen ser como los 8, 10, 12 metros de altura. Entonces, cuando ya ha subido mucho, lo que hace es como una cresta, y esa cresta se desploma. Entonces, el viento sigue soplando y la arena sigue avanzando, subiendo por ese tobogán. Y de ese tobogán, muchas veces el mismo viento lo lanza, pero no en la caída de esa cresta, sino que lo lanza hacia el centro de ese hueco que formaría una duna de la anteriormente formada. Eso se iría acumulando y mucha parte de la arena pasaría a la duna vieja que está en segunda línea, que también iría recreciendo, se iría desplomando y así sucesivamente hasta una zona, como os he dicho, que ocuparían prácticamente pues los 2 kilómetros y medio. Más o menos entre la mitad y el final de la duna es donde está la carretera. Y lo que vemos es de la carretera, no hacia la playa, no hacia el agua, sino ya hacia el interior, las dunas están desplomadas y es donde vemos más vegetación. Pensar que una duna tiene un promedio de hacerse hasta que se derrumba de unos 70 años. Entonces hoy en día se siguen perfectamente lo que es el ritmo dunar, creo que se puede decir así, y que es algo que a los que estudian la geomorfología, los sedimentólogos, los paleontólogos, todos estos les encanta. Una cosa buena, una cosa importante, que es un parque público, que puedes entrar, que lo puedes disfrutar. La gente es bastante seria, ¿eh? Yo no vi basuras por allí, ni vi gente haciendo cafradas de estas de ponerse a hacer una barbacoa y estas cosas. Muchísimo kitesurf, la cometa con la tabla de surf, muchísimos surferos. Ya os digo que nunca puedo entender dónde anda tanta gente en tantas épocas del año metido en el agua del mar. Volvemos a la Catedral de Granada, volvemos a Juan de Sevilla, volvemos a este recorrido que nos está llevando por su obra y volvemos a ver sus magníficos cuadros, que son lo que nos está trayendo. Pero antes de que entremos en la catedral, me ha quedado descolgado un cuadro que es muy interesante,
que es El descanso en la huida de Egipto, que es una obra muy buena y que no está aquí, pero está catalogada y muy valorada y expuesta en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Representa la escena que durante el viaje de la familia, pues pasan hambre, de la Sagrada Familia hacia Egipto, pasan hambre y sed. Y en el camino ven una palmera cargada de dátiles a una altura difícil de alcanzar, que muchas veces se intuye en los cuadros, y Jesús ordena al árbol que incline sus ramas y se cumple así su voluntad, permitiendo recoger los dátiles, los recursos, que era el alimento. Y en este momento aparecen 3 ángeles a las que Dios Padre les había encargado de llevarle al paraíso una palma de esa palmera tan generosa, y en adelante la palma será la recompensa de los justos, la palma de los justos, más tarde del martirio, con lo que se utiliza en el arte como iconografía del martirio, palma del martirio. Y las hojas de la palmera aparecen muchas veces en otros episodios evangélicos, en la entrada de Cristo en Jerusalén, cuando es recibido por la multitud Jesús y se le vitorea, y cuando en la prefiguración de la pasión, precisamente en ese momento de mayor triunfo, es cuando se presenta las hojas de palma, las palmeras con las que la clava. También es relacionado esta palmera con el personaje de San Cristóbal o San Cristóbalón, el gigante que yo os lo he contado en otros podcasts, que había cruzado un profundo río con el niño Jesús sobre sus hombros, ayudándose de una palmera que arrancó para usarla de apoyo como bastón. Si cuando veamos los grandes San Cristóbalones de las catedrales, acordaros siempre que este bastón es una palmera de la que se apoyaba el santo gigante. Bueno, y vamos a Juan de Sevilla, vamos a la Catedral de Granada, vamos a la pintura que está en la Catedral granadina en el siglo XVII. La catedral, que ya con gran impulso a su construcción y ya durante el segundo decenio había impulsado el arzobispo González de Mendoza, ofrecía ultimada en su arquitectura y escultura la Capilla Mayor. Y con la llegada de Alonso Cano como racionero, que fue precisamente deseado y recibido con la concreta finalidad de finalizar las grandes pinturas de dicha capilla con la vida de la Virgen, se convirtió en el más importante y grandioso centro de lo que es la actividad pictórica de Granada. Con anterioridad a los trabajos del gran maestro, las obras de pintura realizadas en la catedral habían sido de una calidad media y también de modestas proporciones, aunque de cierto interés para la historia de la pintura granadina de la primera mitad del siglo XVII. Nos referimos a las tablas del retablo de la capilla de Santa Ana, obras de Pedro de Raxis, inferiores a lo bueno, aunque de interesante y prosaica sencillez realista. Más interés ofrecen las pinturas del retablo de Santa Teresa, que corresponden a su capilla, debidas a un tal hermano Adriano, que era un carmelita que la realizó entre 1620 y 1630-40. Y aparte del interés iconográfico, algunos de estos lienzos son de una sencilla y vigorosa concepción plástica que compite con lo mejor que en aquellos años se hacía en Granada. En cuanto a los 3 lienzos que se colocaron en los nichos de la Capilla Mayor antes de la realización de los del maestro Cano, son obras aún más mediocres e indignas de ocupar el sitio que llegaron a ocupar. Basta ver los 2 lienzos conservados en la iglesia de San Ildefonso y existentes también los que están en la sacristía de la catedral, que son de mediocre calidad, como son también los retratos o autos de los reyes católicos que en el año 1649 pintó
para la capilla de la Virgen de la Antigua, Francisco de Alonso Argüelles, el primer maestro de Juan de Sevilla. Se explica que entre los lienzos de Cano no solo los pintores se sintieron atraídos por contemplarlos y conmovidos por las inmensas y originales obras del gran circo de la Virgen María, sin equivalentes como conjunto en otros templos ni en otros monasterios, que además fue un estímulo para que luego también muchos conventos y templos nuevos que a través de los siglos se venían construyendo, incluso ultimándose o adornándose en Granada, se lanzaran seguidamente a la búsqueda del maestro para la decoración de sus retablos y de los muros de sus iglesias, también para claustros y dependencias conventuales. Las órdenes religiosas que desde finales del siglo anterior se habían fundado en la ciudad granadina, construyendo sus templos en este siglo en el que además se iniciaron nuevas fundaciones, había una gran necesidad de decoración de iglesias, de claustros, de dependencias conventuales, de refectorios, y se empezaron a hacer lienzos en gran abundancia. Los franciscanos, para decorar el convento de San Diego, pudieron conseguir la intervención del propio pintor Alonso Cano, en parte mientras trabajaba en la catedral granadina, y realizó asimismo abundantes obras sueltas de gran importancia para otras casas de franciscanos, destacando las del convento de las monjas del Santo Ángel Custodio, incluso con la importante intervención en la escultura y en la parte arquitectónica. Pero subrayemos además que para otros muchos conventos le fue solicitada su intervención, incluso para muchos particulares, porque cuando vieron la calidad de obras, pues toda la gente se quedó entusiasmada. Es muy posible que los pintores jóvenes como eran Bocanegra y Pérez de Aybar trabajaran como ayudantes de alguno de los grandes lienzos de Alonso Cano en la Capilla Mayor. Lo que no parece aceptable es que también Juan de Sevilla tuviera el mismo contacto con Alonso Cano, según van concluyendo los críticos que estudian más profundamente a nuestro personaje. Pensemos así, dado que era más joven y estaba ligado al magisterio de Pedro de Moya, no de Alonso Cano. Desde luego no hay duda de que a la muerte de Alonso Cano, el ya citado pintor Bocanegra tenía ya cierto renombre en la ciudad y se sintiera con la ilusión de ser el continuador de esa extraordinaria obra de pintura con otras que necesariamente había de realizar para el templo. Claro, había tantas paredes, tantos espacios, tantos retablos, que había que decorarlos era todo tan grande que había que decorarlos con lienzos de grandísimas dimensiones, con lo que las grandes colaterales a la capilla mayor, donde la arquitectura y los retablos eran de una manera en arco triunfal de 2 cuerpos, exigían 2 lienzos en cada uno de ellos. En la parte baja, donde estaba el verdadero cuadro de altar, de muy grandes dimensiones, y en la parte alta otro que adornara un milagro o un misterio. Por otra parte, era natural que el cabildo, los canónigos y el deán quisieran apresurar la terminación del conjunto del crucero y de la capilla mayor, y tras los más pequeños de basamentos y balconcillos de arriba, seguidamente contemplar ya la decoración de todo lo que eran las capillas de la Girora. Era natural que algunos capitulares pensaran en la intervención de Bocanegra, joven pintor, aunque mayor que su rival de Juan de Sevilla, que ya era conocido en la ciudad, que contaba con la protección de gentes influyentes y que, aparte de contar con la protección de gentes influyentes, estaba destacando él también como pintor. También los maestros estaban entrando en la vejez, los que habían sido los maestros
Miguel Jerónimo de Cieza, Ambrosio Martín de Bustos, Gómez de Valencia y alguno más, que ya estaban próximos a la muerte porque vivían muy pocos años. Y el otro gran maestro que le sucedió es Pedro de Moya, que refuerza también su influencia en lo que es la escuela granadina. Según sabemos, también es lógico que Juan de Sevilla comenzó a destacar como discípulo de Moya, con un arte correcto y seguro y con muy bonitos colores, lo mismo que a los pintores flamencos que tanto seducían en la época, y que entonces ante el nuevo pintor hubiese capitulares que se sintiera en la conveniencia y en la necesidad de incorporarlo a la labor pictórica que faltaba por realizar en la catedral, tras la actividad que de este cabildo no hizo ya luego encargos de importancia a su rival Bocanegra. Vamos a ver, aquí voy a hacer un pequeño parón. Aquí lo que creo que sucedió, porque conozco la naturaleza humana en parte, que pasa lo de siempre. El cabildo, imaginaros que estuviera formado pues por 24 canónigos, todos muy poderosos, y todos habían llegado allí por unos nombramientos, pero que detrás de sus nombramientos estaba el peso de sus familias, el peso eclesial, y esos eran los que juntamente los que nombraban al deán, que tenía mucho poder para lo que era el desarrollo de las obras, para pedir dinero al rey, para negociar cosas con el arzobispo. Entonces, normalmente, como humanos que somos en todas las instituciones, normalmente esos cabildos, no os pensáis que estaba el Espíritu Santo soplándoles encima de la oreja, sino que eran cabildos que tenían verdaderos enfrentamientos y había verdaderas posturas, postura A y postura B. Entonces, cuando la postura A era para algunos defender a Bocanegra, para el bando B la postura era defender a Juan de Sevilla, que con eso conseguimos una impresionante síntesis de los dos grandes autores. Por eso os lo he traído, porque en varios de los retablos que tenemos en la catedral, los vemos juntos. Están las representaciones de una parte, se la dieron la parte alta a veces a Bocanegra y la parte baja a Sevilla, y al revés, la parte baja a Sevilla y la parte alta a Bocanegra. Al finalizar el siglo, ya desaparecidos los dos pintores rivales de la catedral granadina, no era raro que el cabildo y el arzobispo de entonces, que era Monseñor Escargorta, quisieran enriquecer con pinturas el templo, que acudiendo a un artista como fue luego ya Juan de Riseño, que destacaba como el más sobresaliente del final del gran arte barroco español. La entrada de Juan de Sevilla a trabajar en la catedral representa, quiero decir mejor, como antes en su rival Pedro Atanasio Bocanegra, un paso decisivo en su carrera artística y la consideración de su triunfo como pintor ante la ciudad para hacer, como ya, trabajos de una gran labor para el gran templo. Tras la muerte de Cano y la interrupción consiguiente de Bocanegra, 5 años mayor que Juan de Sevilla, su rival aprovechó sus ocasiones y sus relaciones con los capitulares y el momento en que su nombre era conocido en la ciudad. Estamos alrededor del año 1672, porque ya había realizado varios conjuntos pictóricos con la intervención de las decoraciones de altares con motivo de la celebración, como estábamos siempre, de las fiestas del Corpus Christi, que eran omnipresentes y siguen siendo también omnipresentes. También buscó la circunstancia para introducirse en el gran templo con una obra de empuje que, aunque inspirada en su composición en un grabado flamenco, constituye una de las más bellas interpretaciones del tema de Cristo en la cruz que nos ha dejado la pintura granadina. La figura del crucifijo quedaba flanqueada a uno y a otro lado por un dinámico grupo de ángeles que, a golpe de espada,
arroja y hunde a la muerte y al espíritu de las tinieblas, que ven cómo se precipita ante el hecho de la redención que representa la muerte de Cristo, y por otro lado del lienzo se mueven animados y piando y cantando un nutrido grupo de angelillos con sonrosadas carnecitas. Este lienzo de Cristo expirante triunfando sobre la muerte y los poderes de los poderes del mar, con los angelillos que se agitan en su vuelo, llorando en parte por la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo subiendo al cielo, dan la más rica nota alegre y brillante y transparente coloración de sus carnaciones, y constituye, estamos hablando siempre del autor Bocanegra, una de sus más bonitas obras que él regala a la catedral. La figura de la elegancia, la finura, todas estas cosas hacen que este lienzo ganara el fervor del cabildo y lograra ocupar, si no el alto puesto artístico, sí el lugar que había dejado vacío Alonso Cano a su muerte. Es muy imposible que el pintor pudo intervenir también como ayudante de él. Pero Atanasio Bocanegra, con cierta seguridad, era un gran maestro de la pintura, pero Juan de Sevilla, que también era muy bueno, aprendió y dijo: este se ha hecho un hueco, no sé si por sus méritos, pero sí por esa gran obra que les ha regalado al cabildo. Así que yo voy a pintar otra obra para ganarme el favor de la otra parte del cabildo, o del cabildo en sí, y que apoyen también mi presencia como pintor de cuadros en la catedral. Las catedrales siempre suelen los monasterios movieron a inspiración al nombre de la rosa, pero las catedrales, me estoy acordando ahora de la catedral de Florencia, donde se produjeron asesinatos de personas tan importantes allí, que también tienen su aquel y su recorrido, también muchas veces sus grandes conspiraciones. No quiere decir que todos los canónigos, todos los deanes, todos los obispos y arzobispos sean conspiradores, pero muchos tienen una larga historia, y una larga historia muy humana. La Catedral de Granada, mecenas de Juan de Sevilla, Juan Carlos González, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.